Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el doctor Edgar Jesús Tavares. Soy médico adscrito del corporativo CMQ. El día de hoy vamos a abordar una temática que corresponde al módulo 5 de la sección de endocrinología. Básicamente vamos a hablar de la espermatobioscopía directa. Vamos a dar una introducción, vamos a hablar de generalidades correspondiente a la fisiología, la anatomía y a la histología testicular y de los espermatozoides para posteriormente adentrarnos en las bases generales del método. Es importante que el personal de laboratorio tenga las bases o las nociones de los conceptos generales, que es anatomía, histología y parte de la fisiología normal de la espermatogénesis y del control hormonal de la misma, para poder entender diferentes pues alteraciones o procesos que vamos a observar al aplicar el método de la espermatobioscopía directa. Hablando de las generalidades de la espermatobioscopía, es importante que primero identifiquemos al sistema endocrinológico. El sistema endocrino está formado por un eje que va ligado al hipotálamo y a la hipófisis. El hipotálamo es una estructura de núcleos neuronales que se localiza en la región del mesencéfalo y está compuesto por diferentes grupos neuronales o núcleos de neuronas, las cuales van a tener íntima relación con la porción nerviosa o la porción neurológica de la hipófisis, o lo que se conoce como neurohipófisis. El eje hipotálamo, hipófisis, gónadas es parte de la estructura primordial del control de la espermatogénesis y de la ovogénesis. Entonces, el eje endocrino está formado primordialmente como el hipotálamo, posteriormente la glándula pineal o pituitaria o hipófisis, que se encuentra prácticamente en la silla turca en esa estructura, en esta convexidad perdón, depresión del esfenoides en su porción central, localizada en el centro del cráneo, en la silla turca, descansa proyección tanto endocrina como nerviosa, que es la glándula pituitaria o hipófisis, y tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis. Los siguientes elementos del sistema endocrino son las diferentes glándulas que tienen un potencial de secreción endocrina hacia el torrente sanguíneo, y pues se encuentra entre ellas la tiroides, paratiroides, el timo, las glándulas adrenales, los propios riñones, páncreas, ovario, útero y en este caso testículos. Es muy importante que nosotros recordemos que el hipotálamo ejerce cierta regulación sobre la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria o hipófisis desencadena una especie de ciclo, el cual puede ser circadiano a las diferentes glándulas. En este caso, los diferentes ejes, hipotálamo, hipófisis adrenales, hipotálamo, hipófisis tiroides, son estudiados de manera individual. En este caso vamos a evaluar el sistema hipotálamo, hipófisis, testículo. Este eje neuroendocrino va a desencadenar o va a llevar a que se lleve adecuadamente la espermatogénesis o la formación de espermatozoides. Pero antes de continuar tenemos que dejar en claro dos términos importantes. Secreción endocrina son aquellas glándulas o estructuras orgánicas, parte del sistema endocrino, que tienen la capacidad de producir hormonas o péptidos y que van a pasar directamente al torrente sanguíneo para ir a desencadenar su función específica en otro punto alejado del mismo. Es decir, la glándula pituitaria produce la porción adeno-hipofisiaria, produce hormonas como lo son la folículo estimulante y la luteinizante, las cuales van a viajar en el torrente sanguíneo y van a llegar a sus células diana. En este caso, en las mujeres serán los ovocitos o los ovarios, y en el varón serán los testículos, en especial las espermatogonias. Es importante que nosotros recordemos este término que vamos a estar utilizando de manera periódica, el término
endocrino. Y el término exócrino son aquellas glándulas que vierten sus contenidos a la luz de los órganos. Por ejemplo, el páncreas exócrino produce amilasas y lipasas, parte de los jugos pancreáticos que van a desembocar hasta el intestino, en la parte de la luz del intestino. Pero también produce, o la porción endocrina, produce hormonas como lo es la insulina, el glucagón, la somatostatina, las cuales van a generar su efecto biológico en las células en las demás células del organismo, y su viaje es prácticamente al torrente sanguíneo. La glándula hipófisis está inmersa en un sistema portacapilar, capilar porta o venoso capilar, en la cual existen múltiples estructuras vasculares de tipo capilar, las cuales capilarizan y recapilarizan en un mismo vaso, como lo es la estructura venosa, y es ahí, a este sistema porta, donde la hipófisis vierte sus contenidos endocrinos para asegurar el mayor volumen de distribución posible hacia sus células o sus órganos blancos, sus órganos diana. Entonces ahora vamos a tratar de hacer una breve definición de las diferentes estructuras que conforman el sistema endocrino. El hipotálamo es esa estructura nerviosa, la cual son grupos o núcleos neuronales que tienen una producción específica de ciertos péptidos y que van a desencadenar en la porción nerviosa de la hipófisis, de la neurohipófisis, y ahí se van a eliminar. Entonces, primordialmente hablamos de las hormonas antidiurética o vasopresina y la oxitocina, que van a ser producidos en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y van a desencadenar en la porción nerviosa de la neurohipófisis. En este caso, hablando de la espermatogénesis, solamente se van a ver se va a ver afectada por las secreciones que van de la porción epitelial de la hipófisis o la adenohipófisis, que es la porción anterior. Es esta imagen que observamos de color naranja, es la porción anterior de la hipófisis o adenohipófisis, la cual está formada por múltiples células altamente diferenciadas entre sí, que son las células adenocorticotropas, las células tirotropas, prolactotropas, adenocorticotropas, melanotropas, y las células productoras de gonadotrofinas o gonadotropas. Estas células van a producir primordialmente hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas dos hormonas van a generar ciertos cambios o funciones en sus órganos blancos. En este caso, los órganos blancos pues, van a ser tanto el ovario como el testículo. Entonces, en los hombres, la hormona folículo estimulante estimula la espermatogénesis, es decir, la espermatogénesis se va a ser movilizada gracias a este péptido producido en la parte anterior de la hipófisis, la FSH. Y la LH o hormona luteinizante va a estimular a las células intersticiales y va a con ello provocar que se produzca testosterona, la cual va a ser la encargada de aumentar o llevar a los espermatozoides hacia su capacitación, hacia el epididimo y poder generar las partes evolutivas hasta generar un espermatozoide como lo conocemos. Entonces, estas dos hormonas son sumamente importantes porque las dos tienen un ciclo pulsátil, es decir, el hipotálamo ejerce su control bajo la porción de las células gonadotropas en función de pulsos de GnRH o hormona producida en el hipotálamo, y que esos pulsos, que van a ser pulsos cortos o pulsos largos, van a desencadenar ciertas curvas tanto en la producción de hormona folículo estimulante como en la hormona luteinizante. Ello va a llevar a que se produzca o se inicie la espermatogénesis y posteriormente la capacitación de los mismos en el epidídimo. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis-testículo va a iniciar con la producción del factor liberador de gonadotrofinas o GnRH. Este factor liberador de gonadotrofinas va a llegar a la porción adenohipofisiaria y va a activar la producción sistemática de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, las cuales van a llegar a su órgano blanco, que es en este caso el testículo, y van a estimular la producción de testosterona. Hablamos de que la hormona folículo estimulante
estimulada o producida por efecto del gen RH en la porción anterior de la hipófisis, específicamente en las células gonadotropas, van a ayudar a inducir la madurez y sostén de las espermatogonias para ayudar a su maduración. Las espermatogonias son las células primordiales de las cuales van a irse transformando hacia espermatozoides. Y la hormona luteinizante va a estimular a las células de Leydig, que son las células blanco. En este caso se encargarán de producir testosterona. Una induce maduración y sostén de las espermatogonias y la otra induce la producción de testosterona. La testosterona es una hormona que cuenta con una bastante variedad de células blanco en el organismo. En este caso, hablando de la persona o del sexo masculino, aumenta la cantidad de tejido óseo y muscular, causando, pues dando los fenotipos secundarios que son el engrosamiento de la voz, el crecimiento facial androide, la presencia de bigote y barba y todo este tipo de situaciones. Hablando de la espermatogénesis, las espermatogonias van a estarse dividiendo constantemente por meiosis. La meiosis es el proceso mediante el cual una célula primordial o germinal va a estarse multiplicando y dando células haploides, es decir, aquellas que van a tener 23 cromosomas más un estirpe de cromosoma sexual. Y el final de la espermatogénesis va a ser la producción de un espermatozoide anatómicamente íntegro y completo como los conocemos hoy en día, que van a tener su cabeza, su cuerpo y el flagelo ondulante. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar el conducto seminífero o el conducto testicular, el cual va a estar formado por el estroma testicular y por células o espermatogonias en las capas más basales del mismo. Van a estar rodeadas o entre sí por células de Leydig que van a estar generando ese aporte o ese estímulo para que se empiecen a diferenciar y a raíz del lumen del túbulo van a estar desprendiéndose esos espermatozoides que aún son inmaduros para ir avanzando hacia el epididimo e iniciar su diferenciación y capacitación para hacerlos como los conocemos hasta ahora, una célula haploide que tenga todos sus componentes morfológicos, que tenga gran actividad mitocondrial y con ello gran movilidad del flagelo ondulante. Una vez que conocemos esta situación, es importante que nosotros dentro de la anatomía tengamos en cuenta dónde encontramos los testículos. Los testículos se encuentran en el escroto que significa bolsa. En esta bolsa se asegura de que el organismo lo mantenga 1 grado centígrado con diferencia menor con diferencia al resto del organismo. Es importante por ello que los testículos se encuentren en el escroto y no en el canal inguinal o intraperitoneales. El que el testículo esté fuera de su lugar habitual lo hace sensible a desarrollar hasta cierto punto ciertas neoplasias, hipotrofia y con ello cambios en la espermatogénesis. De manera anatómica, el testículo no son más que innumerable cantidad de túbulos plegados a través de los cuales van a estarse desprendiendo las células o los espermatozoides derivados de las células de las espermatogonias y tiene varias regiones anatómicas. La primera es el cordón espermático. El cordón espermático va en el canal inguinal. Este cordón espermático pues contiene la arteria testicular, el plexo pampiniforme o las venas que van a dar el drenaje venoso del órgano y pues los nervios pudendos que van a dar el aporte nervioso al órgano y se encuentra adosado a el parénquima testicular. El testículo está formado por innumerable cantidad de túbulos seminíferos, los cuales van a agruparse en tabiques. Estos tabiques van a estar rodeados por una túnica, la cual se denomina túnica albuginea, y posterior a ellos está, adyacente a la túnica albuginea está la túnica vaginalis. La túnica vaginalis es aquella estructura que va a comunicar el peritoneo o la cavidad abdominal con el escroto, en caso de que persista.
La cabeza, bueno, posterior a ello se desencadena la red de testes, en donde la red de testis es una confluencia tanto de los túbulos seminíferos, pero ahora hacia las porciones del epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y pues la cola, la región de la cola del epidídimo, y los túbulos rectos van a desembocar en la red de testis. El conducto deferente va a desencadenar hacia la parte de la uretra y se va a mezclar con las secreciones de la próstata. Y la cabeza del epidídimo es la región más amplia en donde donde se contiene la gran cantidad de túbulos, en donde se va a dar la capacitación y conforme el espermatozoide vaya pasando por esas áreas, va a ir adquiriendo las características morfológicas en las cuales conocemos hoy en día. Las diferentes capas que componen al testículo, pues desde la piel, después pues, sigue el dartos, la fase espermática superficial o de Cooper, la fase acremastérica, la fase espermática profunda, la túnica vaginalis en sus dos hojas, parietal y visceral. Todas estas capas protegen al testículo con respecto a los agentes infecciosos primordialmente. De igual manera, algunas de estos espacios virtuales puede comunicar con el canal inguinal y con ello hacia la cavidad abdominal. Es importante que tengamos en cuenta que el testículo debe estar localizado en el escroto. Si el testículo no se encuentra en el escroto y se encuentra en el canal inguinal o intraperitoneal, lo hace susceptible a múltiples cambios parenquimatosos que pueden llevar a desencadenar verdaderas neoplasias. Dentro de la histología del testículo ya vimos la conformación anatómica del mismo. Entonces, ¿cómo se conforma el testículo de manera histológica? Pues la túnica vaginalis no es más que ese proceso, ese espacio que se encuentra entre la túnica, en la capa parietal de la túnica vaginalis y la capa visceral de la túnica vaginalis, la cual puede comunicar con el peritoneo y si existe persistencia del proceso vaginal. Y los túbulos seminíferos no son más que un conglomerado de células, las cuales van a estar en la posición más basal, las espermatogonias. Y las espermatogonias, al ser un epitelio que está en alta tasa de replicación, va a posteriormente a ir avanzando en esa capa en esa membrana basal, va a ir proliferando y conforme vayan adosándose a la luz, van a irse diferenciando en las estructuras que nosotros conocemos actualmente, como son los espermatozoides. Posterior al llegar a la luz del túbulo, los espermatozoides van a ir avanzando a través de toda esa red de túbulos. En los vasos rectos van a llegar a la red de testis y van a pasar hacia el epidídimo, donde va a iniciar su capacitación y adquisición de las características morfológicas que nosotros conocemos. Ese epitelio o esa red de túbulos está rodeado por células espermatogénicas o espermatogonias y en un estroma de células de Sertoli y de Leydig, las cuales van a estar orquestando y activando la espermatogénesis. En este corte histológico podemos observar cómo las diferentes capas del testículo externas, la túnica albuginea, la túnica vaginalis, y podemos observar esa red de túbulos, las cuales son altamente densos y confluyen en la red de testis mediante los vasos rectos. En la red de testis van a pasar los espermatozoides hacia el epidídimo y en el epidídimo van a iniciar la capacitación y adquisición de las características morfológicas de un espermatozoide como lo conocemos hoy en día. Esta red de túbulos van a irse conectando entre sí hasta un túbulo va a ser el conducto deferente. El conducto deferente va a ser esa estructura por el cual van a pasar los espermatozoides capacitados para poder llegar hacia la porción de la uretra para ser eyaculados. Entonces, ¿cómo es el control hormonal de la espermatogénesis? Es muy importante que entendamos este proceso. Este proceso está orquestado mediante varias hormonas que ejercen un eje positivo o estimulador de la espermatogénesis, como lo es la FSH y la LH. Y van a ser retroalimentados negativamente, o sea, van a estar orquestadas entre activación e inhibición por parte de la inhibina 1A. La inhibina es una hormona que actúa sobre el hipotálamo, la porción anterior del hipotálamo, inhibiendo la producción y liberación de la hormona luteinizante.
Entonces, en el hipotálamo se produce el factor liberador de gonadotropinas o GnRH, las cuales van a llegar a las células gonadotropas en la adenohipófisis y estas van a producir LH y FSH en secuencia de pulsos. La FSH va a llegar hacia el testículo y el cual va a desencadenar la activación de las espermatogonias para que se vayan dividiendo y vayan proliferando. En contexto, la LH va a llegar hacia las células de Leydig y van a activar la producción de testosterona que van a ayudar que van a actuar sobre los caracteres sexuales secundarios y van a mantener el volumen de los órganos sexuales, en este caso del testículo. Y la inhibina va a actuar de manera negativa, inhibiendo la liberación de LH y con ello frenando la espermatogénesis. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas estructuras que son iguales tanto en el hombre como en la mujer, la FSH y la LH. Inclusive la mujer tiene ciertas cantidades también de testosterona. Estas hormonas a nivel del varón tienen ciertas funciones específicas, que es más que nada activar y diferenciar la espermatogénesis, y el frenado de la misma va a ser por la parte de la inhibina. Entonces tenemos un grupo de células que son las espermatogonias A, que van a estarse dividiendo por mediante mitosis y van a dar origen a la espermatogonia B. La espermatogonia B es la que va a entrar hacia meiosis. La meiosis es el proceso mediante el cual se van a obtener células haploides o células haploides con un par de cromosomas sexuales. La espermatogonia B va a dar origen al espermatocito primario. El espermatocito primario va a generar la meiosis 2 o la segunda división meiótica para quedar con un paquete de genes haploides, y el espermatocito 2, una vez derivado del espermatocito 1, va a derivar en las espermátides, que las espermátides son aquellas estructuras primordiales que ya van a adquirir un flagelo, un cuerpo, alta cantidad de mitocondrias, y que van a llevar su capacitación en el epididimo hasta ser eyaculados durante aproximadamente 64 días para dar origen a un espermatozoide maduro con sus regiones anatómicas que ya conocemos, el acrosoma, el cuello y el flagelo ondulante y la gran cantidad de mitocondrias. Este es el esquema mediante el cual se van diferenciando las células mediante meiosis, que son las únicas células que tienen reproducción meiótica, al igual que los ovocitos, para generar un paquete de células haploides. Entonces, una vez que conocemos estos conceptos, tanto de cómo se producen los espermatozoides y cuál es el eje hormonal que lo rige, vamos a hablar un poco de ahora ya de la anatomía como tal del espermatozoide. El espermatozoide tiene tres regiones conocidas: la región de la cabeza o región cefálica, en donde se contiene lo denominado acrosoma, que es la parte que va a llegarse a fusionar con el ovocito y va a dejar desprovisto en esta área también se encuentra el núcleo celular, donde se encuentra el material genético, un centriolo, del cual un centriolo es una estructura de túbulos, del cual se va a desprender la pieza intermedia o el cuello, que va a tener una alta cantidad de mitocondrias, las cuales van a generar el aporte de energía necesaria para que tenga la ondulación o la movilidad del flagelo o cola o segmento distal. Esta estructura anatómica, el flagelo, va a ser el que va a tener la capacidad de movilizar al espermatozoide en un sentido longitudinal para poder llegar a su objetivo, que es el encontrar el ovocito primario, el ovocito secundario, el ovocito maduro, para llegar a generar la reacción acrosómica y poder iniciar así la concepción o la fecundación. Entonces, las partes del espermatozoide son la parte cefálica, la parte intermedia y la parte distal o cola o flagelo.
es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la morfología como tal del espermatozoide, por eso lo pusimos en una imagen grande, porque es lo que nosotros vamos a ir a buscar intencionadamente en el microscopio, la presencia de una región cefálica con su núcleo bien definido y con un centriolo del cual se desprende a la pieza intermedia y con de ahí la presencia del flagelo o cola o segmento distal. Hablando de la anatomía del espermatozoide, podemos observarlos en campo claro sin aplicación de ninguna otra indumentaria, donde podemos observar que el núcleo se va a encontrar en la región cefálica, podemos observar la longitud del flagelo y podemos ver las características propias del flagelo. Podemos observarlos mediante tinción de osina y nigrosina, y podemos observarlo también con una tinción simple de Wright, y para poder determinar las estructuras anatómicas. Es una microfotografía por microscopía de barrido, en donde podemos observar las características morfológicas de una manera como tridimensional de los espermatozoides, que van en un solo sentido hacia su objetivo, que es el buscar el ovocito maduro y fecundarlo. Bueno, esta fue parte de los contextos básicos o de las generalidades de la espermatogénesis y de la anatomía de los órganos sexuales masculinos y como tal de los espermatozoides, para poder adentrarnos hacia el estudio del semen o de la espermatobioscopía. Esta es la sección 1. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares y pues nos vemos en la siguiente entrega para poder evaluar la parte práctica de la espermatobioscopía. Muchas gracias.